Bien, saludos, profe Galarza. Este año 2023 que se nos va, solo han habido dos viernes 13. El viernes 13 de enero y este viernes 13 de octubre. ¿Por qué el viernes 13 tiene, vamos a decirle, mala fama? He tratado infructuosamente de buscar libros que hablen exactamente del tema del viernes 13, pero mi resultado ha sido negativo. Sin embargo, sí he encontrado libros y películas acerca del viernes 13 o en todo caso relacionado con el número 13. Así es que prepárense porque el tema de hoy es la historia del viernes 13. ¿De dónde surge esa historia? Muchos creen que proviene de la película Viernes 13, del famoso personaje Jason, pero no es así. ¿De dónde entonces proviene la historia del viernes 13? Veamos. Pero primero, 6 películas relacionadas con el 13 y 6 libros relacionados con el viernes 13. Empecemos por el orden, vamos a decir, cronológico del argumento de la película. Los 13 guerreros, con el famoso actor Antonio Banderas. Los 13 guerreros está basado en una leyenda donde 12 guerreros vikingos más un árabe se juntan para luchar con un demonio, con un monstruo, con un antropófago. Es una película muy recomendable y se titula 13 guerreros. La he visto un par de veces y muy recomendable, ¿no? Bueno, como ustedes saben que es más fácil conseguir de repente una película que a veces un libro. Los 13 guerreros. Es parecido a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, con la diferencia de que el rey Arturo eran los 12 caballeros de la mesa redonda. Aquí son los 13 guerreros. Como ustedes ven, no solamente el 13 está relacionado con la cábala, sino también el 2, el 6, el 7. En realidad, todos los números. 13 guerreros. Va uno. Bien. 13 días con el famoso actor Kevin Costner. Me quisieron, cuando converso sobre esa película, algunos confunden 3 días, que también es con Kevin Costner, pero no. 13 días está basado en un hecho real, al igual que los 13 guerreros. 13 días se refiere a los 13 días de tensión cuando el mundo estuvo a punto de iniciar una tercera guerra mundial, los 13 días del bloqueo a Cuba. Esta película está basado en un libro, me van a perdonar, no pude conseguir el libro, es pequeñito, y es como un thriller, pero de la vida real. Durante 13 días el mundo estuvo a punto de iniciar una tercera guerra mundial. 13 días del bloqueo a Cuba. Coincidencia o no, eso lo dejo a su criterio. Va 2. 3. 13 fantasmas, ¿no? En el mundo, pues, de la literatura, vamos a llamarle gótica, o de las películas de terror, siempre el 13 está relacionado con fantasmas o con demonios. Y esta es una de ellas, 13 fantasmas. Va 3. Los 13 apostadores. Inspirado, dicen por ahí, por los 13 asesinos, una famosa película clásica japonesa que no pude conseguirlo, será por otra ocasión, y esto es los 13 de la ruleta rusa, 13 apostadores. 13 también es bien conocido en el mundo del juego. Y por supuesto, todos creen que el viernes 13 está basado en la historia de Jason. Aquí está, Jason, viernes 13. Por si acaso, ya van 12 películas de viernes 13 y sospecho que el viernes 13, número 13, va a ser ya el fin de toda esta secuela del famoso Jason. Según los expertos en cine, los cinéfilos, Viernes 13, la famosa película de Jason, está basado en 2 crímenes, una que sucedió en Europa, en Finlandia, y el otro en Estados Unidos, Oklahoma. Sea uno o sea el otro, el Viernes 13 es toda una película clásica, pero el Viernes 13 y la fama que hoy estamos analizando no proviene de Jason, sino de qué, lo veremos en un minuto. Y después la famosa historia de un campeón que se hizo famoso con el número 13, Kurt Winter, famoso beisbolista que se hizo famoso con la camiseta y que pasó de lo más humilde, de una vida bastante humilde, a una vida pues de lujo, porque fue uno de los mejores deportistas de esta disciplina, ¿no? De esta disciplina. Bien, pero ahora hablemos de la historia real.
el Viernes 13 no está basado pues en la película de Jason, sino en lo que sucedió en la Edad Media. Un Viernes 13 de 1307, el Papa Clemente V, junto o aliado del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, de la dinastía Capeto, deciden suprimir la orden de los templarios. Pero usted dirá, ¿quiénes fueron los templarios? Bien, los templarios fueron una orden de monjes guerreros que precisamente la Iglesia Católica los creó en el Concilio de Troyes para custodiar y para también vigilar a los peregrinos que visitaban Jerusalén, ¿no? Hoy que está bastante movido la zona de Palestina. Pues bien, es la única vez en la historia que la Iglesia Católica convoca un concilio, o sea, a la reunión de los altos miembros del clero, para crear una orden que tiene una característica peculiar y original. Deben ser monjes y deben ser guerreros, lo que era casi común en la Edad Antigua, pero estamos en la Edad Media, y así surgen los templarios. Bien, los templarios custodiaron después de la Primera Cruzada el Santo Sepulcro, templarios del templo, el templo de Jerusalén. Se cree que estos grandes monjes guerreros aprendieron cosas esotéricas y descubrieron secretos que podían remecer a la Iglesia Católica y acumularon una fortuna tan grande que eran como hoy grandes banqueros. Fueron arqueólogos, vamos a decir etnólogos, eran de todo. Pero un Viernes 13 de 1307, la Iglesia decide suprimirlo. Se cree falsamente acusándolo de herejía, blasfemia y anatema. No todos los templarios murieron, pero sí la gran mayoría. Entonces, la historia siempre recordará que fue un Viernes 13 de 1307 cuando suprimieron la orden de los templarios. Con crueles castigos, ellos tuvieron que admitir que sí eran herejes, blasfemos y anatemas, ¿no? Incluso se les acusó también de practicar sodomía. Bien, voy a mostrarle 6 libros vinculados con el tema de los templarios y que de allí surge la historia del Viernes 13. Me olvidé decirles que la pena que ellos tuvieron que pagar fue morir en la hoguera. El último maestre es como decir general, el último maestre de los templarios, Hugo de Payns, maldijo al rey y al papa porque él decía que lo incriminaban falsamente. Y años después muere el papa y muere el rey. El rey murió sin nietos, provocando la guerra de los 100 años por la falta de heredero. Y la muerte del papa provocó, o de alguna forma, agravó el cisma de Occidente, que es la guerra entre papas y antipapas. Todo lo que causa o causó un Viernes 13. Bien, la bibliografía pertinente que siempre mostramos para sustentar lo que hablamos. Empecemos. El Caballero del Templo, escrito por un experto medievalista, el famoso historiador Corral. Es una novela histórica, más histórica que novela, acerca del Caballero del Templo. Y por supuesto aquí menciona el Viernes 13 como el día, fue un Viernes 13 de octubre, curiosamente 13 de octubre, que los templarios fueron suprimidos. Primer libro, El Caballero del Templo. 2. Los templarios, ¿no? Es bien conocido esta orden y repito, llegaron a ser los grandes banqueros de la Edad Media, incluso el Papa y hasta el rey Felipe IV el Hermoso le tenían una gran deuda a estos templarios. En otra ocasión haremos un contenido solo hablando de los templarios, auge y caída. ¿Va 2? Se habla del tesoro oculto de los templarios, se habla que los templarios descubrieron América. ¿Será cierto o no? Para próximo contenido. El tesoro oculto de los templarios, una joya de libro. El tesoro oculto de los templarios. Los templarios en España. Los templarios acumularon gran poder en Aragón, por ejemplo, en Portugal también. Los templarios, monjes y guerreros. Y como último libro,
el secreto final de los templarios. Entonces, como ustedes ven, no es poca la bibliografía acerca de estos monjes, guerreros, arqueólogos, antropólogos, contadores, banqueros, magnates, célibes, etcétera, de los templarios. Y ya sabe que fue un viernes 13 de octubre, curiosa la fecha, de 1307, que el Papa Clemente V, junto con el rey Felipe IV, ordenó la muerte de los templarios. Y como los libros que te he mencionado, todos concluyen que fue un hecho funesto para Francia, porque eso ocurrió en Francia. Según los documentos y los libros que he demostrado, el engaño para que los templarios se reúnan fue que el Papa iba a convocar a una nueva cruzada. Sería la 9ª. Pero ¿qué sucedió? Que era falso. Algunos templarios sospechaban que era falso y no acudieron, los que desaparecieron, y la mayoría sí. Eso sucedió un viernes 13. Para terminar, como les decía, que no encontré libros que hablen del viernes 13. Si usted tiene, por favor, escríbame. Yo no conozco un libro serio que hable del viernes 13. Entonces, yo hace 5 años publicaba un folleto de historia, y cuando llegué al número 13 me preguntaba qué escribir, ¿no? No porque no sabía qué escribir, sino porque hay tantas cosas de historia que se puede escribir, y se me ocurrió escribir 13 historias vinculadas con el 13, y era el número 13. Aquí está el folleto. Ya habrá ocasión para que este folleto, para el que esté interesado, puedan ustedes adquirirlo, ¿no? Porque en mi proyecto está hacer una reunión tipo conferencia, un conversatorio, un coloquio de temas de historia, y seguramente allí llevaré libros de interés, libros raros, libros inéditos de historia, y seguramente mi folleto. Aquí está, director Elías Galarza. Ahí está. Y bien claro dice, los 13 en la historia. Aquí hablo de 13 historias. Por ejemplo, Jesús y los 12 apóstoles, serían 13. La maldición de los templarios, el viernes 13. En mi página de Facebook escribo un artículo sobre el viernes 13. También está sobre las 13 colonias, porque fueron 13 colonias. También está acerca de los 13 incas, porque fueron 13 incas. Está también los 13 reyes mayas. Los 13 reyes, en los mayas se llaman Ajaucatún, los 13 reyes, ¿no? Su dios Kukulcán. Los 13 años que le tomó a Hitler llegar al poder, porque en 1920 Hitler formó el partido nazi y en 1933 Hitler asumió la Cancillería. Los 13 reyes anteriores a Rómulo. Sí, según los historiadores como Tito Livio, de Eneas a Rómulo fueron 13 dinastías. Los 13 del Gallo. Cuando Pizarro hizo la línea, se quedaron 13. Los 13 reyes Ptolomeos fueron 13. Y los 13 siglos que duró la monarquía. Contados son 13. Y uno de los peores atentados en Francia fue un viernes 13 de noviembre del 2015, lamentablemente. Claro que esto vino con un plus. El viernes 13. O sea, lo vinculado con el 13. Hasta aquí la historia del viernes 13, sustentado con bibliografía y con películas vinculado con el 13. Hasta la próxima, y preparo una historia de Israel y también, en otro contenido, una historia de Palestina. Permiso, muchas gracias, hasta la próxima.